¿Cómo están, amigos de CN Escucha Vicaribia News? Qué placer saludarlos nuevamente hoy transmitiendo desde el norte de la República Dominicana para toda la gente que nos escucha en el centro, Sudamérica, el Caribe, España y obviamente Cuba. No se puede hablar de Uruguay sin hablar de un hombre que se llama Benjamín Liberov, que la verdad es que escribe para ver los medios de comunicación de forma especializada. Fue subsecretario de Turismo y ministro de Turismo también de Uruguay y Deportes, y caray, especialista en mercadotecnia de destinos. Y bueno, si habláramos de su currículum, de su vida, necesitaríamos varias hojas, porque es una eminencia definitivamente en materia turística. Y me voy a conectar hasta La Habana, donde se encuentran creo que ahí se encuentra La Habana, porque José Carlos Santiago no sabe dónde amanece. Hace unos días estaba en Madrid y ahora creo que está en La Habana, para que me haga el favor, quien es presidente de Grupo Excelencias, que me haga el favor de darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado de hoy, que es el señor Benjamín Liberov. José Carlos Santiago, adelante en La Habana, creo que estás en La Habana, ¿no? Pues sí, aquí estoy, Armando. Es un placer estar con vosotros de nuevo y sí que creo que tenemos una personalidad realmente digna de estudio, puesto que es un hombre que ha pasado por todos los cargos técnicos que alguien puede pasar en el mundo del turismo, que a su vez es un docente y en la universidad tiene una plaza realmente ansiada por muchos, un hombre de gran exigencia, pragmatismo y al mismo tiempo que es capaz de haber toreado en las mejores plazas, pero en las plazas de de su país, donde los partidos políticos son muy amigables, pero ha estado tanto con unos como con los otros. Por lo tanto, hay que decirle bienvenido Benjamín Liberov, uno de los hombres que más sabe de turismo en el Cono Sur, sin hablar de todo Iberoamérica. Así que buenas tardes, Benjamín. Bueno, buenas tardes a ustedes. Y en realidad, con tanto elogio, cuesta comenzar. Les agradezco mucho, ni ahí. Simplemente, allá por los años 80 comencé con el tema del turismo juvenil estudiantil. Después, en mi país tuve agencia de viaje. Fui representante cuando arrancó el Palacio de las Convenciones de La Habana, acá en el Uruguay. Y luego, efectivamente, tuve la oportunidad de dirigir el turismo en la ciudad de Montevideo, cuando por primera vez en 1990 gana el Frente Amplio. Luego volví a trabajar en la agencia de viajes. Trabajé con Arnaldo Nardone también, a nivel de los organizadores profesionales de Congreso, cuando se fundó la organización, que hoy ya tiene muchos años y mucha experiencia. Este, y luego, a partir del año 2005, comencé el trabajo en el Ministerio de Turismo. Fue un enorme desafío y bueno, espero poder comentarles algunas cosas que les puedan interesar a ustedes, no con un criterio de que es la verdad, sino simplemente un punto de vista y tratar de ayudar a construir esa verdad que muchas veces es polifónica, tiene varias voces y hay que ir sumando experiencias para ir encontrándola y mejorar en una actividad como el turismo, que es de las más grandes a nivel mundial y en nuestros países o en muchos países del mundo se ha transformado en un principal contribuyente al Producto Bruto Interno y por lo tanto la calidad de vida de los habitantes. La verdad es que escucharle siempre es un privilegio, porque escuchar a una persona que siempre te enseña y te da la moderación como una de sus virtudes fundamentales, es decir, una pregunta genérica dirigida a Iberoamérica, todo lo que es el Cono Sur. Uruguay, un pequeño país ubicado evidentemente con una gran frontera con Argentina, tiene una proyección internacional de país seguro, de país económicamente estable y turísticamente no con una proyección tan importante en los mercados europeos, pero sí en los mercados del área del cono. ¿Nos puede decir cuáles son las políticas más agresivas
que utilizó Uruguay para captar turistas que no fueran de sus vecinos? Bien, yo creo que, en primer lugar, todo lo que hacíamos antes de la pandemia hay que ponerlo en signos de interrogación, a los efectos de ver qué de lo que hacíamos es posible que hoy tenga valor, qué cosas efectivamente hay que dejarlas de lado y desde ese punto de vista creo que en Uruguay tuvo una experiencia de posicionamiento interesante, pero que hoy tiene cosas nuevas, diría. En primer lugar, para posicionar el turismo en Uruguay tenía que hacerse fuerte en posicionar el país en primer lugar. Por eso ratificamos una marca país, Uruguay Natural, que no fue producto del gobierno que asumió en el 2005, que venía de antes. En el sentido de que posicionar al país lleva tiempo, es mucho dinero y hay que trabajar en forma consistente por un largo periodo. Y bien tú señalabas que Uruguay no es posible solo medirlo por el número de turistas. Uruguay tenía en el año 2005, recibía unos 2 millones de turistas y logramos llevar a 4 millones. Claro, si lo comparamos con los millones de los países de referencia de 70, 80 millones, no es mucho. Ahora, Uruguay tiene una población de 3.300.000 habitantes y está efectivamente entre medio de dos colosos, como es Brasil y es Argentina. Entre Argentina y Brasil tenemos el 80 y el 85% de nuestros mercados. Entonces, toda nuestra estrategia se fundó en posicionar el Uruguay con un sentido de multidestino, porque los mercados que eventualmente podrían venir al Uruguay en el mundo no son de tamaños que justifiquen las inversiones. Y desde ese ángulo, Uruguay llevamos a las ferias internacionales, a nuestro trabajo con las embajadas uruguayas en el exterior, en cada una de las salidas de nuestros profesionales, en aprovechar los equipos deportivos, en ver todos los aspectos de la cultura y el patrimonio que ayudaban a posicionar a Uruguay y decir, caramba, si alguien cruza el océano o baja desde el hemisferio norte a Sudamérica, no puede dejar de venir a Uruguay. Y a su vez eso lo acompañábamos con tratar de que los operadores entendieran fácilmente la forma en que se podían vender las propuestas de la oferta uruguaya. Esto tuvo también un impacto, o hubo que tenerlo muy presente, cuando las líneas aéreas comenzaron a variar su criterio de multa en caso de cambio de fechas. Entonces, si Uruguay no se posicionaba en esos destinos antes de que se originara el viaje, entonces nos perdíamos la oportunidad o solo quedaba para Uruguay la opción de venir por un día como una visita desde Buenos Aires. Así que esa fue nuestra principal estrategia. Eso nos permitió crecer de unos 110, 115.000 visitantes europeos a 170.000. Eso nos permitió en el hemisferio norte de América pasar de 90 a 150.000. Y bueno, esos son crecimientos de 40% y es muy significativo. Y en el caso de Argentina y de Brasil, por ejemplo, Argentina prácticamente duplicamos y en el caso de Brasil pasamos de 170.000 a 500.000. Es multiplicar por 3. Entonces, ustedes conocen y saben lo que significa crecer en diferentes mercados. Y bueno, esos son los números de los cuales yo puedo hacer referencia de la experiencia que hicimos como Uruguay, que si tú recuerdas bien, en el año 2010 fue el primer país que la OMT estudió como destino y caso de éxito, y que posteriormente los miembros afiliados de la OMT tomaron a Punta del Este como caso de estudio de desestacionalización, y ello llevó también a que después Punta del Este lograra ser el primer destino certificado
en gestión por parte de la OMT. Así que desde ese punto de vista, esas fueron nuestras líneas maestras de trabajo de posicionamiento internacional. Todo lo que después vino con el aprovechamiento del trabajo de inteligencia artificial, la segmentación de mercados, las segmentaciones territoriales, lo que tuvo que ver con las compras programáticas en niveles de medios de prensa, todo eso fueron experiencias que fuimos acumulando en el tiempo. Benjamín, bueno, para todos nuestros seguidores ahí hemos hablado de lo que Benjamín Liberov es y ha sido. Yo creo que hemos hablado de Brasil, de Uruguay, hemos hablado de Brasil y de Argentina como los vecinos que realmente le dan el todo a Uruguay. Los crecimientos son siempre exponenciales y cuando el nivel de turistas que recibe un país está basado en una cifra pequeña, todos son crecimientos exponenciales. Yo siempre cuando me ponen un ejemplo así, hablo de Aruba, un país que tiene 60.000 habitantes y supera, bueno, ahora después de pandemia no tengo las cifras exactas, pero superaba el 1,5 millones de turistas. Un país que tiene 30 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y cuando hablas de esas cifras, ahí sí hablas de un caso de éxito real. Y son las cosas con las que me gusta podernos enfrentar. No sé, Benjamín, que cuando tú me hablas de esta opinión y este crecimiento, cómo puedes valorarlo, ¿no? Pero yo creo que esas son las realidades. Pero en este caso, a mí lo que me gustaría es hablar de la persona, del ser humano, de un técnico, de un profesional que pasa por los diferentes estamentos, por supuesto, profesionales y técnicos, políticos, políticos de gestión funcionarial y políticos de representación política. O sea, un subsecretario o un ministro de turismo representan a lo que un país hace. Y a mí lo que sí que me gustaría poder discutir hoy con Benjamín es a lo largo de toda esta historia, estamos hablando de 42 años de historia, más o menos, cómo ha visto que las políticas de un país, en las políticas de un partido político que dirige un país, pueden ser seguidas por otros y qué consejos o qué opiniones puede darles a otros países del entorno de un tamaño similar a Uruguay para que realmente puedan convertirse en casos de éxito, como hizo Uruguay. Así que con esta exposición larga, sí me gustaría que fueras tú, Benjamín, la persona que nos puedas analizar cómo habéis conseguido desde casi salir de una guerra hasta llegar a un encuentro político amigable. ¿Cómo se puede hacer para seguir la política turística? Bien, el turismo quizás es de los sectores de la vida política el que tiene menos confrontaciones, podría yo decir. Es la que permite, porque es relativamente nueva la actividad turística, porque en definitiva todos estamos aprendiendo en la actividad turística. Fíjate que en el Uruguay, en el año 2005, no había estudios terciarios prácticamente de turismo. Entonces, el ir construyendo la masa crítica de técnicos capaces de poder aportar y ayudar en el país desde el punto de vista de la creación de políticas turísticas es muy importante. Yo en la anterior intervención te mencionaba cómo nuestra administración tomó la marca país que tenía anteriores administraciones, porque en general todos los gobiernos tienen la inclinación a tratar de definir su marca política, su marca país, y eso en definitiva no es algo que ayude al posicionamiento del país. Yo diría que en América Latina he conocido ejemplos como puede ser Paraguay, como puede ser Ecuador, donde efectivamente cada gobierno viene y pone una marca distinta, y así es imposible posicionarse. Es imposible posicionarse. La segunda cosa, en agosto del año 2014, el Parlamento uruguayo aprobó
por unanimidad en la Cámara de Diputados, 20 en 21 votos en la Cámara del Senado, la nueva ley de turismo que rige en el Uruguay. Quiere decir que no era de un partido político, y esa ley fue preparada por los técnicos del Ministerio de Turismo, no era una ley partidaria. Y eso tiene que ser un elemento muy importante para entender cómo construir políticas de Estado. Y eso es imprescindible en el caso del turismo. Fíjate que nosotros en el Uruguay, el país está dividido en 19 departamentos o provincias, podría decirse a nivel general. Bueno, esas provincias eran de un signo político distinto a las del gobierno nacional. Algunas coincidían, otras no. Y a lo largo de 15 años fueron cambiando las jefaturas de esos municipios o esas provincias de signo político. Sin embargo, cuando se trabajó para generar un plan estratégico 2020 en el año 2008, eso se construyó con una plataforma, buscando lo que en términos de la OMT muchas veces se denominan las gobernanzas, llegando a los sectores privados, llegando a la sociedad civil, llegando a los partidos políticos. Y luego ese 2020 tuvo en los años 2014, 2015, tuvo una renovación al año 2030. Incluso en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto dependiente de la Presidencia, se hizo un plan prospectivo 2050. Por lo tanto, no es un tema de un partido político. Yo no sé quién iba a gobernar en el 2030 o quién va a estar en el 2050. Se trata de generar esas grandes rutas en las cuales el sector turismo requiere, necesita imprescindiblemente trabajar en conjunto. Por eso es que el cambio de administración política que tuvo el Uruguay en el marzo del 2020, en el caso del turismo fue desarmar cosas que llevaron mucho tiempo construir. Y tú sabes, ustedes lo tienen que visualizar claramente, construir es lento, destruir es muy rápido. Y entonces desacumular son millones de dólares que paga la ciudadanía. Y eso hay que tratar de evitarlo por todos los medios. Y eso es lo que tratamos de ir generando y construyendo. Por ejemplo, en el turismo náutico fluvial, que para el Uruguay no existía en el 2005, también se trabajó con una mirada de largo plazo, porque nadie va a hacer intervenciones en los ríos, en el desarrollo del deporte, el uso recreativo del agua, la pesca, etcétera, por 1 o 2 años. Son actividades que llevan una década o más. Por eso, cuando se presentó el programa en el 2008, era el 2022. Y luego trajimos justamente a quien era el gerente del Club de Bases Náuticas en España y trabajó en concreto sobre otro proyecto, sobre ese proyecto para profundizarlo ya con diseños concretos en los lugares. Y eso es por acumulación. Es por acumulación. Así que desde ese punto de vista, mi impresión es que el Uruguay pudo avanzar porque tuvo esos horizontes a los efectos de definir políticas. Y es lo que le pedimos aún hoy. Fíjate, cuando hicimos la transición para marzo, el propio presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, nos dijo: preparen absolutamente todo y con detalle. Nosotros invitamos a las autoridades entrantes, y tú recordarás, a Fitur 2020, porque entendíamos que había que presentarlo ante los medios de prensa, ante otros países, otras autoridades, ante la OMT, porque el hecho de que nosotros no hubiéramos ganado la elección no quiere decir que el Uruguay salía del mapa, no, teníamos que seguir trabajando. Más de 110.000 personas en el Uruguay dependen de la actividad turística. Es muy importante para el Uruguay que el turismo siga adelante. Cada uno le puede poner sus matices, su impronta personal, pero los grandes lineamientos de trabajo, esos tienen que ser acordados por la propia sociedad y lleva mucho tiempo. Y no siempre los partidos políticos tienen un talante para posibilitar ese trabajo en conjunto.
Benjamín, yo creo que estamos hablando de algo tremendamente importante, que es la continuidad y sobre todo también algo que sobrepasa las fronteras, y es la frontera de la honestidad. Personas que han seguido estos caminos, muchas veces cuando llegan los partidos políticos, el cambio fundamental ya no es porque sea mejor o peor lo que había hecho el anterior, es porque si yo no creo, yo no puedo llevarme a mi bolsillo ese presupuesto, esa parte del presupuesto que estaba ahí. Hay proyectos avanzados que incluso se paralizan, porque si fundo los recursos en la empresa que estaba haciendo esto, entonces ya no tengo yo cómo llevarme comisiones. Quizá vuestro país es uno de los países que ha dado en toda la región y en toda la comunidad iberoamericana un ejemplo de honestidad. ¿Puede ser eso una de las razones básicas por las que el trabajo en el equipo ha podido hacer crecer y desarrollarse el país? ¿Que la corrupción en vuestro país no está a los niveles de ningún otro país del entorno? Bueno, eso sin duda que es un elemento muy importante. Justamente, incluso en estos días, tenemos un triste episodio de alguien que trabajaba cercano al presidente de la República que se transforma en un hecho político muy triste para todos los uruguayos y justamente cambia el signo de una tradición que más allá de que puedan existir siempre algunos casos de desviación, la tónica no era esa. Por eso es que efectivamente cuando nosotros con la ministra Lilian Quechichán también nos retiramos del cargo, el mayor, el mayor, digamos, orgullo que nos llevamos fue irnos con el aplauso de todos los trabajadores del ministerio. Y eso quedó grabado y queda grabado en nuestros corazones, porque en definitiva uno puede tener errores, como cualquier ser humano los puede tener, pero lo que tiene que estar claro es la transparencia con que se actuó. Y en definitiva, eso, incluso ante la justicia, es lo que siempre ha quedado claro y es vital, porque si no se dan esas condiciones, todo lo demás es un castillo sobre pies de barro. Realmente yo creo que Uruguay es un país ejemplo. Yo sé que sus vecinos argentinos siempre presumen primero de su tamaño, después de sus puentes y por último también presumen mucho de el tango, el buen asado y el fútbol. Y ustedes, como, digamos, que país observador al otro lado, a la otra orilla del río, que los puentes también les pertenecen en parte, ¿no? Pero algunas veces se los cierran. Eh, Bueno, ¿Qué puede decirme usted? Gardel es uruguayo y se hizo famoso en Argentina, ¿no? Y, y el Sí, primer sí, así. campeonato mundial que se jugó hace casi un siglo lo ganó Uruguay en la final con Argentina. Y Uruguay Ah, vende más carne a veces que Argentina. Así que desde ese punto de vista no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay ningún problema. Claro, bueno, yo creo admitimos, que admitimos que Maradona y Messi son argentinos, eso es cierto, pero nadie los quiere más que los uruguayos. bueno, solamente una anécdota que creo que también nos puede ayudar a terminar con este programa tan maravilloso que yo creo que nos tiene que dar para poder tener a un colaborador, a una persona que hoy nos ha hablado un poco de la tradición uruguaya en el mundo turístico, que nos ha hablado también de lo que puede ser la formalización y el trabajo de los equipos técnicos muy por encima de los equipos políticos. Y por último, hay una anécdota que no es muy conocida en el mundo, pero que Uruguay, incluso hay uruguayos que tampoco lo manejan. ¿Nos podrías comentar la anécdota de cómo el Uruguay fue el dueño, o tenía, mejor dicho, la autorización de la marca Champagne para poder hacer vinos espumosos con la marca francesa a lo largo de casi 100 años? ¿Nos podrías hacer esta anécdota? Hasta donde conozco, eso tiene que ver con una deuda
que tenía el Estado francés con el gobierno uruguayo. Y a través de eso De la se Segunda Guerra Mundial. canalizaba parte. Eso era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Incluso hay otro aspecto junto con ese que te puedo mencionar, que es el de, hay una filial del Instituto Pasteur de Francia aquí en el Uruguay, producto también de esa deuda que seguía manteniendo el Estado francés con Uruguay y que con el doctor, cuando fue el presidente, el doctor Jorge Valle, y a través de algunos uruguayos que trabajaban en el Instituto Pasteur se vehiculizó, y hoy ese instituto en Uruguay fue vital junto con la Universidad de la República para que los científicos pudieran desarrollar los propios kits de PCR de control de COVID, con lo cual Uruguay pudo sobrellevar la pandemia en condiciones mejores que otros países, afortunadamente. Yo solo por despedirnos y quizá por ese cariño tan intenso que tengo por vuestro país, yo diría que el orgullo uruguayo muchas veces nos lleva a pensar que cuando tengo la posibilidad de tener una marca tan importante, España, y ni siquiera casi la usa, no la usó, porque ya creo que venció el Venció. periodo venció ya el periodo de utilización, pero nunca hizo gala de cómo utilizar esa marca para en el mercado potenciar directamente sus vinos. Y hoy es una de las asignaturas pendientes que tiene el Uruguay, potenciar sus Bueno, vinos y su gastronomía. bueno, en particular el problema era que los vinos uruguayos fueron históricamente muy malos hasta hace 25 o 30 años y no había un desarrollo productivo importante. Eso se cambió con una reconversión vitivinícola que se procesó hace ya 30, 35 años y objetivamente en estos momentos la marca Tanat, que es la cepa que don Pascual Arriague trajo de la zona vasco-francesa, hoy es el buque insignia, los desarrollos de muy importante calidad, pero ya esa posibilidad ya no existe para poder aprovechar, pero el posicionamiento tratamos de lograrlo de todas maneras con algunas cepas en particular, incluso compitiéndole a tu país con los albariños, que desde hace 3, 4 años están saliendo de muy buena calidad aquí en el Uruguay. Así que les agradezco enormemente que hayan tenido la deferencia de invitarme a tener esta charla con ustedes, y la próxima me gustaría, si a ustedes les parece pertinente, poder conversar acerca acerca de los temas de la pospandemia y los impactos que ha tenido la pandemia en los indicadores de sustentabilidad de la actividad turística. Bueno, pues cuente con ello y Armando, que nos va a despedir ahora, ya le cita para que en la próxima entrevista podamos tener esa conferencia magistral que nos va a poder dar sobre la pospandemia y sus datos. Un Sí, abrazo muy claro, fuerte. sí, claro, José Carlos, por supuesto. Realmente ha sido unos momentos de platicar y escuchar a un hombre de su tiempo, un hombre cuya sabiduría turística y conocimiento tan profundo siempre es importante, y nos gustaría también en un próximo capítulo poder platicar de cómo recupera Uruguay después de la pandemia sus indicadores, porque realmente hasta donde yo tengo entendido, Uruguay es uno de los países con mejor nivel de vida en todo, y no solo en Sudamérica, sino en toda Iberoamérica, incluyendo Estados Unidos. Es un país reconocido por su seguridad, por su Producto Interno Bruto, y bueno, caray, hasta donde yo sé, todo el mundo quisiera vivir en Uruguay, hasta donde tengo Bueno, conocimiento. son, Así que son, son siempre es un agasajo bienvenidos, tenerlo con nosotros, ¿eh? son bienvenidos. Y el Producto Bruto Interno per cápita hoy es el más alto de América Latina, A efectivamente. ver. Pero tengamos en cuenta que en el país de los promedios, los bajos se ahogan. Así que los promedios no siempre ayudan a ver cómo es la realidad. Un abrazo grande.
Así es, gracias. Gracias, don Benjamín Liberov. gracias. Allá ¿está usted en Montevideo? Exacto, en Montevideo, Uruguay. Ya lo vieron ustedes, amigos. Benjamín Liberov fue un hombre de su tiempo, un hombre bastante interesante, con profundo conocimiento, que fue ministro de Turismo en este bello. Y en la siguiente plática que tendremos con él, le vamos a preguntar qué haría él en este momento si fuera ministro de Turismo nuevamente, porque siempre hay algo que anotar y siempre hay algo que apuntar. Gracias ahí en La Habana, José Carlos Santiago, gracias por estar con nosotros. Gracias a luego. vosotros. Y gracias, luego. don Benjamín Negón, desde Montevideo, Chao. Uruguay. Un abrazo para ustedes. Soy Armando de la Chao. Garza, transmitiendo desde el norte de México para toda la gente que nos escucha aquí en Caribbean News CDN Escucha. Un abrazo para todos ustedes.